Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero hablar de mis reflexiones y puntos de vista sobre el concepto del perdón. El perdón genuino, que es el que, en mi opinión, único que existe. El único que existe y el único posible. Cada uno puede tener su opinión y su manera de aplicar el perdón, según, pero entonces, ¿qué sería el perdón? Lo que cada uno aplica subjetivamente en relación a su sentimiento de venganza o no, o de baremos de daños posibles recibidos, ¿no? Es decir, esto lo perdono, pero esto otro no. Eh, en fin, mis reflexiones sobre esto, ya que es un tema yo creo que importante. Simplemente es mi reflexión, como digo. Yo no quiero sentar cátedra, intentar convencer y mucho menos convencer. Ni, ni pretendo más que compartir mis pensamientos, verbalizarlos. Este es el primer vídeo de algunos otros de los que voy a hablar, en los que voy a hablar de varias cosas que creo que también son importantes compartir. Y, y el propósito, como digo, es verbalizar para yo entender mejor lo que pienso, que es una cosa muy curiosa, que parece que cuando se verbaliza algo se hace verbo, algo que realmente sientes, piensas, estés equivocado, ¿no? Pero cuando sale del corazón algo honesto y se verbaliza, parece ser que hay algún efecto en nosotros, en la gente que escucha, que lo escucha y sobre todo en uno mismo. Parece ser como hay como que fuera una constancia, una constatación de lo que uno piensa y siente sobre algo. En realidad, yo creo que lo hacemos muy poco, en muy poca medida, yo el primero. Y como lo deseo practicar más y cerciorarme y manifestar lo que pienso, pues seguro que me va a ayudar. Entonces, espero que le ayude a alguien más. Vamos a ver. Primero de todo, vamos a ver qué opinión tiene Enrique Corbera, cuál es su punto de vista sobre el perdón en un vídeo muy cortito. Tiene otros vídeos donde habla del perdón más extensamente, pues algunos de 20 minutos. Enrique Corbera es un genio, en mi opinión. Sí, un maestro, una persona que en este caso pues tiene un conocimiento sobre la inteligencia emocional muy grande, podríamos decirlo así, para no exaltar, pero vamos, pienso que es un genio en la manera como la aplica. Está basado lo que realiza, que se llama bioneuromoción, por si alguien no lo conoce, es un compendio de técnicas, según sus palabras, yo repito sus palabras, y bueno, las aplica de manera muy eficaz para en terapia o para la gente que lo escuche. Está basada la bioneuromoción en un curso de milagros que invito a todo el mundo a que lo lea. Yo no he hecho los ejercicios, espero hacerlos algún día, los he leído, pero no he hecho los ejercicios, puesto que duraría un año hacer los ejercicios, como plantea el libro. Espero hacerlos y invito a todo el mundo a que lea ese libro y a que, si no lo conoce, se informe
de lo que es Enrique Corbera, la bioneuromoción, porque la verdad es que es fascinante y además es real, es decir, lo que se aplica, la forma en que se aplica ese compendio de técnicas, cuando las escucha la persona afectada, bueno, que va a terapia o que escucha los vídeos, pues, mm, pues parece ser que es muy rápida y es muy interesante. Bien, vamos a ver lo que dice él sobre el perdón. Bueno, hay dos tipos de perdón. Siempre estamos en la dualidad, como podéis ver. El perdón que no tiene nada que perdonar, gracias a la comprensión de que aquellas personas que aparentemente tenemos un agravio o nos sentimos agraviados por lo que nos han dicho o por lo que nos han hecho, cuando comprendemos el para qué viví aquella experiencia y comprendemos lo que está pasando a aquella persona y comprendemos que si nosotros viviésemos sus experiencias, muy probablemente actuaríamos de forma muy parecida. Alguien dijo que antes de juzgar a nadie tendríamos que andar 1000 millas con sus mocasines. Esto es una frase de los indios de Norteamérica. Y luego está el perdón, que se llama el perdón del ego, ¿no? Que yo te perdono porque soy bueno, pero no olvido, ¿no? Ese perdón obviamente sigue haciendo mella en tu mente, en tu inconsciente, y al final siempre se acaban manifestando en formas de malestares físicos, mentales y de relaciones. De hecho, hay frases de grandes maestros espirituales que dicen que cuando uno perdona, al primero beneficiado es a uno mismo. Cuando tú perdonas, tú te quedas tranquilo. Porque si tú sigues manteniendo ese hilo conductor de resentimiento, de enfado, de odio, de rabia, de ira y de cólera, al final para el inconsciente el otro no existe, como todo es uno, como todo tiene que ver contigo mismo, tus emociones y tus sentimientos se acabarán expresando en tu vida y se acabarán manifestando muy probablemente en tu biología y en tu fisiología. Por lo tanto, el perdón no es un acto caritativo hacia los demás, es un acto caritativo hacia ti mismo. Bien, es muy interesante lo que cuenta Enrique Corbera. Habla de el juicio, de juzgar, habla de dos tipos de perdón, ¿no? Entonces, son muy interesantes, digamos, no corrigiendo, pero podríamos decir que hay un único perdón posible. Si no, no es perdón. El segundo caso que has puesto, más que dos tipos de perdón, podríamos decir que hay dos tipos de personas en cuanto a aplicar el perdón de una manera u otra. Hay dos tipos de, de actuar conforme a ese perdón o no. O sea, hay dos tipos de personas que lo aplican o no. Con lo que estamos sacando que él, de este vídeo, a mi juicio, que solo existe un tipo de perdón, es decir, el primero del que he hablado, el perdón real que nos beneficia a nosotros mismos, primeramente. Y yo creo que únicamente, puesto que si uno no puede respirar, si uno no puede respirar a través de los pulmones de otra persona, uno no puede ser perdonado por otra persona, literalmente. La persona damnificada puede, o que cree que ha sido damnificada, puede decir yo te perdono y sentirlo, pero realmente es una cuestión para ella misma. A la otra persona le puede afectar o no. Es decir, mmm, y le afectaría según sus paradigmas y según su estado en ese momento de la vida, etcétera, pero mmm, la persona que hace daño y la que le recibe el daño, la que hace daño, sea conscientemente, sea voluntariamente o involuntariamente, quiero decir,
no, según lo que piense ella y siente ella después de hacer ese daño. Involuntario, ¿no? Independientemente de lo que la otra persona pueda decir o sentir. Es decir, un ejemplo. Yo te piso, ¡ay, me has pisado! ¡Qué bestia! Y al otro le da igual. Puede haber una persona que diga, que se ha pisado y diga, ¡ay, me has pisado! Bueno, te perdono. Y el otro, pues me da igual que me perdones, ¿no? O la otra persona puede decir, gracias. En fin, lo que quiero decir es que nadie puede ser perdonado. Según, según lo que acaba de decir Enrique Corbera, la visión de esta persona en este vídeo que acabamos de ver en concreto, que vamos, le tengo mucha admiración por lo que por el bienestar que causa mucha gente, literalmente. Entonces eso para mí es aparte de encomiable, es, es muy bonito. Entonces yo creo que se pueden sacar esas conclusiones, que solo hay un tipo de perdón, solo hay uno, no hay un tipo, solo hay uno. Que juzgar es muy peligroso y está relacionado con el perdón o no. Y que por que es antes el huevo o la gallina. No sé si es la consecuencia o la causa o es lo que provoca que nadie pueda ser perdonado, según lo que acabamos de lo que acabo lo que acabamos de decir. Voy a hablar en plural majestático porque a lo mejor hay más de una persona hablando por mí. Bueno, entonces, visto este vídeo, vamos a poner otro sobre lo que dice un libro como Caballo de Troya, que me parece un libro mágico, es un libro mágico. Caballo de Troya es un libro que escribe el periodista Juan José Benítez. Y bueno, hay varios caballos de Troya y una saga, es una saga de, bueno, pues de 13 libros más o menos. Y lo digo porque es que hay alguno relacionado con Caballo de Troya que no pertenece a Caballo de Troya. Caballo de Troya es, dentro del libro, en la información que hay en el libro, es una misión que realiza un mayor norteamericano de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y por eso el libro se llama Caballo de Troya. El autor del libro, según sus palabras, recibe una información que es la que está en Caballo de Troya, lo que sale lo que aparece en Caballo de Troya, y esa información él la transcribe, de manera que él mismo dice que no tiene nada que ver en lo que hay en la información que existe en Caballo de Troya, que es una información real desde mi punto de vista. Sobre todo, sobre todo no. Todo lo importante que hay ahí es una información real, lo que atañe a información sobre el autoconocimiento, que no es solo saber los gustos que tiene uno por la salsa que se come con la carne. Y a mí me gusta esto así y asá, y yo cuando amanezco soy muy irascible. Eso no es conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es pues tener toda la información de uno mismo. Por eso yo creo que aquí nadie, o con alguna rara excepción, sabe quién es completamente. Aquí digo, me refiero en este planeta.
este planeta donde venimos a experimentar la materia y el tiempo y la imperfección. No creo que nadie, excepto raras excepciones, que también creo que existen, puede llegar a conocerse del todo. No obstante, cuando más sabio es uno, pues es porque más conoce de sí mismo sobre muchas cuestiones, también sobre lo que a uno le rodea. Si pensamos que la Tierra es el centro de el universo que se conoce o que creemos que existe, pues sabemos un poquito menos de nosotros mismos, que sí entendemos y comprobamos y sabemos que los planetas no giran en torno a la Tierra ni el Sol, que en realidad tampoco las otras cosas giran en torno a otras, sino que es distinto. Pero bueno, nos da la sensación. Entonces vamos a ver lo que se cuenta en uno de sus libros, Caballo de Troya, de los muchos que hay, porque es un diario muy largo y lo tuvo que dividir en varios libros. Más de los que le hubiera gustado a él. Lo que pasa es que, claro, hay libros pues que tienen muchas páginas, entonces se ha ido proporcionando la información según las palabras del autor, conforme a lo que le propusieron hacer cuando le hicieron llegar esa información, que es sacar la información en determinados años. Cada trozo de información, que es un libro, pues sacarla en una fecha que le habían sugerido sacar, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que se revela sobre el perdón en este libro, en un vídeo de un canal que habla de estos temas, que es muy interesante, ahí lo tenéis. Vamos a ver. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? No digo 7 veces Pedro, sino 70 veces. A ver, vamos a poner un poquito más para adelante porque esto es la introducción. Explica un poquito el canal. La verdad es que es un canal muy... ¿Este canal? Luego lo dejaré detallado el canal, entonces. Vamos a ver. Que nos ayudara a resolver. Que nada, queremos agradecer a Pau de Argentina, liberación emocional y espiritual en el que un impacto positivo. Perdón es un acto. Aquí. El perdón es un acto de liberación emocional y espiritual en el que una persona decide dejar de sentir resentimiento, ira o rencor hacia alguien que le ha causado daño. Se trata de un proceso que puede ser difícil, pero que puede tener un impacto positivo en la vida de una persona, permitiéndole avanzar hacia una vida más plena y saludable. El perdón no significa que se justifique o se excuse el comportamiento dañino de la otra persona, sino que significa que uno decide no permitir que ese comportamiento continúe afectando su vida y bienestar emocional. El perdón también puede ser un acto de amor y compasión hacia la persona que causó el daño, ya que puede liberar a esa persona de la carga del remordimiento y ayudarla a crecer y a aprender de sus errores. El perdón es un proceso personal y transformador que puede mejorar la calidad de vida de una persona y ayudar a curar heridas emocionales. En el Caballo de Troya 9 se habla bastante de este tema. Todo inició, según Jasón, el norteamericano que comandaba la misión Caballo de Troya, cuando Pedro preguntó al Hijo del Hombre, y con un mal disimulado sarcasmo: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a este borricón?
y señaló al celota. Quizás 7 veces, como para llegar limpio al Shabbat. Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 18, versículo 21, hace alusión a estas preguntas, pero modifica el sentido, tanto de lo expresado por Pedro como de la respuesta del Galileo. Pedro no se refería a hermano en sentido general, sino al celota, y lo llamó borricón. Jesús conocía bien los torpes pensamientos de su amigo. ¿Y por qué preguntaba semejante cosa? Miró intensamente a Simón Pedro, y éste se puso rojo. El celota había palidecido, pero tuvo el buen lino de no replicar a la provocación del compañero. Después empezó a dibujar con el dedo índice izquierdo. Jesús, como hemos dicho en otros videos, era zurdo. No digo 7 veces, Pedro. Jasón le vio dibujar el número 7 y prosiguió. ¿Sabes que el camino hacia el reino de mi Padre empieza justamente en el perdón? Jesús después Voy a parar aquí porque acaba de decir una cosa muy interesante en lo que es un diálogo que aparece, uno de los diálogos donde aparece este personaje, Jesús de Nazaret. La información, no lo he dicho antes, pero porque se me ha pasado, la información que recibe Juan José Benítez sobre una misión que se llama Caballo de Troya, una misión militar que supuestamente se llevó a cabo. Yo estoy convencido de que es cierto. Pues es uno de los muchos diálogos que aparece se me ha ido el santo cielo, disculpad. La misión consistió en ir con una máquina del tiempo, con un aparato que podía ya moverse por el tiempo a la época de Jesús de Nazaret. Entonces, estos dos científicos, astronautas que fueron a esa época, pues relatan lo que vieron. Entonces, esa información es la que le dan a Juan José Benítez, al autor del libro, y él la publica. Y he parado el vídeo porque es tan interesante lo que acaba de decir que lo voy a repetir, en cuanto a que es la única vía para entrar en el reino de su Padre, dice. y prosiguió. ¿Sabes que el camino hacia el reino de mi Padre empieza justamente en el perdón? El camino hacia el reino de mi Padre empieza en el perdón. Qué cosa más curiosa. Es decir, hemos visto en el anterior vídeo, la conclusión que hemos podido sacar es que solo hay un tipo de perdón. Aunque Enrique haya expuesto los dos tipos generales de concepción de lo que es el perdón o de perdonar a alguien. Es decir, cómo se siente uno mismo con respecto a lo que le han hecho. Eso es el perdón. Podríamos decir, o lo que se basa el perdón. Entonces, empieza justamente en el perdón, el camino a empezar a conocerte a uno mismo, que es el camino al reino de mi Padre. Cuando hace alusión a ese reino, es hacia uno mismo. Ya que al buen Dios lo tenemos todos dentro. Bien, vamos a seguir. Jesús después dibujó la letra Yod, equivalente al número 10, y continuó hablando. Allí representa la humildad. Ayin era la letra hebrea que resultaba de multiplicar el 7 por el 10.
Esa fue la interpretación de Jasón. Allín, por tanto, equivalía a 70. Pues bien, Pedro, bebe en la humildad en el 70 para ser capaz de perdonar. Jesús jugaba con los conceptos cabalísticos. El 7 era la letra Sayed, que simboliza lo fecundo. La Yod, el 10, era y es la unidad primordial. Abba, el maravilloso y benéfico Padre Azul. El resultado de la multiplicación de 7 por 10. Abba es como llamaba Jesús de Nazaret al Padre Azul, al buen Dios, al creador, fuente número 1, como se le quiera llamar, y por eso hace referencia a Abba. Es 70. La letra Allín representa la humildad. Como decía el maestro, Quien tenga oídos, que oiga. Jesús continuó y en la misma línea. El perdón te abrirá todas las puertas. La humildad es un río de vida. Lánzate a él. Y Jesús mismo insistió. No digo 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. El perdón debe ser ejercido como el comer o como el dormir. Perdona 70 veces 7 y rejuvenecerás. Pedro tenía la boca abierta. Jasón dudaba que llegase a comprender la Voy a hacer otro par. Parece que Pedro pues era un poquito cabolo, que se dice. Un poquito cabezón, cabezota, terco mula, y un poquito de esta manera. Vamos a repetir lo último que ha dicho en este diálogo el maestro, porque es muy interesante. Jesús continuó y en la misma línea. El perdón te abrirá todas las puertas. El perdón te abrirá todas las puertas. La humildad es un río de vida. Lánzate a él. Y Jesús Es decir, está sacando un concepto como la humildad y el entrar. Puertas, reino, entrará. La humildad es un río de vida, lánzate a él. mismo insistió. No digo 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. El perdón debe ser ejercido como el comer o como el dormir. Perdona 70 veces 7 y rejuvenecerás. Pedro tenía la boca abierta. Yo he visto varias veces este vídeo, pero estaba pensando que si esto lo supieran todas las mujeres, la mayoría de personas que lo utilizan son mujeres, si supieran las personas que utilizan las cremas antiarrugas, los antioxidantes V12R Trooper que se meten en pastillas las personas, y no te digo nada, los artistas y toda esta gente que no crece que no madura con dignidad, si supieran que esto es así, que rejuvenece, yo creo que hasta hasta la más mal nacida y el más mal nacido de estos aplicarían el perdón solo para rejuvenecer. ¿No? Esto ha sido una broma que he metido yo aquí. A ver. Jasón dudaba que llegase a comprender la profundidad de aquellas palabras. Entonces, Jasón percibió. Jasón es uno de los 2 pilotos que que realiza esta misión yendo a esta época. Un cálido y delicioso perfume en el ambiente. Olía a nardo. Olía a misericordia. Miró a su alrededor. Estaban en la costa.
Allí no crecía el nardo. Era Hu-Nehat, el espíritu que desciende de nuevo. Dice en esta parte Jasón que nunca estará lo suficientemente agradecido a aquel hombre, es decir, a Jesús de Nazaret. Sí, la respuesta del evangelista Mateo fue correcta. No digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, pero incompleta. Lamentablemente incompleta. El celota intervino, no aguantaba la curiosidad y preguntó: ¿Qué es más importante, Señor? ¿Perdonar o saber olvidar? Jesús lo observó con complacencia y agradeció con la mirada que el celota supiera perdonar las inconveniencias de Pedro. Si eres Y aquí paro porque hace referencia a un concepto que se habla en el vídeo anterior, sobre el olvido. Yo sinceramente creo que en el vídeo anterior Enrique Corbera nos quería decir que eh, sobre no olvido, yo creo que no es una cosa literal sobre esas personas, creo que quería, se refería a este tipo de personas, no, este tipo de comportamiento, que dice, bueno, te perdono, no te voy a hacer, no me voy a vengar, pero el resquemor queda, es decir, cada vez que lo pienso me toca las narices y no te acerques mucho. Bueno, no te acerques mucho, está mal dicho, porque si alguien sabe que alguien está actuando en contra de él con voluntad, es decir, sin un error involuntario, hombre, pues no hay que acercarse a esas personas, ¿no? Entonces, el concepto ahora que se repite en el anterior es el olvido. humilde, Simón, perdonarás. Si Observó con complacencia y agradeció con la mirada que el celota supiera perdonar las inconveniencias de Pedro. eres humilde, Simón, perdonarás. Si eres compasivo, perdonarás 70 veces 7. Sonrió levemente y redondeó. Si eres humilde y compasivo, quiere decir que eres inteligente. En consecuencia olvidarás 70 veces 7. No has respondido a la pregunta. ¿Debo elegir? ¿Perdonar o olvidar? Lo he hecho, Simón, he respondido. Pero lo haré de nuevo. Perdona siempre. Después, si lo deseas, guarda el recuerdo de la ofensa, pero que no te devore el rencor. Eso no sucederá si has perdonado de verdad. Miró a los discípulos con infinita piedad y proclamó: La memoria está libre de pecado. Guarda lo bueno y lo malo, sin mancillarse. Por eso será lo único que os llevéis tras la muerte. No dudes, Simón. Perdona y serás testigo de otro prodigio del Espíritu, tu enemigo, o aquel que te haya ofendido, se alejará de ti, misteriosamente. Y lo más importante, tú beberás paz, hasta saciarte. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta. Vale, luego pondré el enlace del canal porque me parece muy interesante. Bueno, he de decir que estos vídeos que voy a hacer no los voy a monetizar. Lo único que quiero es, bueno, hacerlo para mí y por mí, primeramente. Bueno, conjuntamente la voluntad con la intención de que pueda servirle a alguna persona. Simplemente. Entonces, hemos sacado la conclusión con estos dos vídeos sobre, bueno, que perdón, tiene relación con el juicio, que se ha dicho en el anterior vídeo, con el olvido. En los dos, en este vídeo, se dice, según esta información que hay en este libro,
nos dice el Maestro Jesús de Nazaret que bueno, tienes la opción de guardarte el recuerdo sin mancillarlo. Puedes guardarte el recuerdo, quiero decir, pero que a uno no le coma la venganza o el rencor o el remordimiento incluso de sentir que uno debe perdonar y hacerlo por un buenismo inexistente, ¿no? Porque si uno tiene que hacer un esfuerzo, es una tontería, no va a dar resultado. Y ahora vamos a poner otro bonito vídeo sobre un concepto que es el tikkun. Yo quiero mezclar varios conceptos que para mí son muy importantes a la hora de hablar del perdón. No es lo que le rodea al perdón, no es lo que conlleva, lo que lo causa. Es decir, yo creo que es todo. Es como una cinta de Moebius, perdón. No sé qué vino me habré tomado últimamente para decir Bohemius. La cinta de Moebius, ¿no? Es decir, es como que solo tiene un lado, ¿no? O no tiene ningún lado. Porque al solo tener un lado, ¿qué es un lado? Dentro de esa cinta. Si no hay lado derecho ni lado izquierdo, ni lado arriba ni lado abajo, no hay lado, ¿no? Entonces, este vídeo habla sobre el tikkun, que también es un vídeo que habla sobre una información que también existe en Caballo de Troya, porque cada palabra que dijo el maestro en esa supuesta información, pues es maravillosa, no sé cómo describirlo, es decir, hay la mayoría de información que hay en estos textos, en ese supuesto diario que le entregan a Juan José Benítez, no se ha escrito antes en ningún otro libro. Entonces, claro, es muy bello. Vamos a ver qué es el tikkun y luego hablo de por qué lo relacionado y cuál es mi punto de vista sobre estas cuestiones. ¿Sabes qué es el tikkun? Una misión. Es cierto que existe un tikkun para cada ser humano, pero entiende que el hombre no necesita ser salvado. La inmortalidad no depende de su tikkun. Acuérdate que es un obsequio del Padre. Eres inmortal desde que eres imaginado por el amor. Eres inmortal sin condiciones. El hombre y la mujer nacen con un tikkun. Vivir sencillamente. Asomarse a los mundos del tiempo significa experimentar la imperfección, vivir lo opuesto a vuestra naturaleza original, la del espíritu. Es lógico que nazcas para vivir. Es importante vivir porque esta es nuestra única oportunidad. Después, tras la muerte, será distinto. Será otra situación, otro cuerpo. He venido a proclamar que cada vida, cada tikkun, tiene sentido. Cada tikkun es una cadena de experiencias beneficiosas. Nada es fruto del azar. Todo, en el ámbito de mi Padre, está sujeto al orden y al amor. Según esta información, nada con la que yo estoy de acuerdo y he experimentado desde que soy bien pequeñito y la tengo bien clara. Nada es fruto del azar y todo está sujeto al orden. Y bueno, ahora comentaré por qué lo relaciono con el tema que estamos tratando, que es el perdón. Amor. Hay lugares como este mundo en los que todo es posible, incluida la maldad. Es parte de un juego que no estás en condiciones de intuir. ¿Crees en mi palabra? Bien, entonces acéptala. Cada tikkun es minuciosamente planificado antes de nacer, y todo tikkun obedece a un porqué. Nadie es acaudalado
o negro, o esclavo, o ciego, o paralítico, o ignorante, o pobre, o famoso, por casualidad. Nadie vive las experiencias que le toca vivir simplemente porque sí o por un capricho de la naturaleza. ¿Y quién decide que alguien viva la sabiduría? ¿Quién establece que uno sea más y otro menos? Quizá tú mismo. A eso he venido, a traerle esperanza, la presencia del Padre a los que la han perdido. O sea que el tikkun, una palabra hebrea que se utilizaba en ese momento, que, bueno, la información que recibió Juan José Benítez hizo referencia a tikkun, no a la traducción de tikkun. Bien. Quiero decir, siendo el significante tikkun, no lo traduzco. No lo tradujo. Nos viene a explicar que el tikkun, digamos, es el destino de cada cual. Lo que ha elegido hacer. Y lo ha elegido hacer, según esta información, antes de venir aquí a experimentar este planeta imperfecto, puesto que de donde venimos no existe la imperfección. Eso es el tikkun, es decir, elegimos todo lo que nos va a pasar y está planificada hasta la maldad, como acaba de decir el vídeo. Por eso estoy aquí, para proclamar que cada vida, cada tikkun, obedece a un orden, aunque no podáis comprender. Y al nacer, todo... Y que todo lo que le pasa a cada ser humano, lo que le pasa a cada ser humano, que es lo que elige antes de venir aquí, y luego se nos borra la memoria cuando venimos aquí, el ser humano elige qué papel va a representar de un plan que es general, que interactúa completamente entre sí mismo y que afecta a todo y a todos. Y no hablo solo de lo que hay en este planeta, afecta a todo. Todo queda olvidado. Vivir en la seguridad de que todos son iguales e importantes para el Padre. Vivir en la seguridad de que obedece a un orden, aunque no podáis comprender. Y al nacer, todo queda olvidado. Vivir en la seguridad de que todos son iguales e importantes para el Padre. Todos cumplen una misión. Todos camináis en la misma dirección, aunque no lo parezca. Estoy aquí para actualizar una memoria dormida. Y sé, igualmente, que mis palabras serán olvidadas y tergiversadas. Lo primero que debes aprender hoy es que ningún tikkun es censurable. Cada persona, una misión. Cada ser humano, un destino. Juan el Bautista, su tikkun. Judas el Iscariote, el suyo. Poncio, también. Cada hombre y mujer el que hayan elegido antes de nacer. Poco importa el porqué de cada tikkun. Estamos aquí y esa es la única verdad. Bien, luego pondré el enlace de este canal también donde extraje este vídeo, que bueno, es muy interesante, dice cosas muy interesantes acerca de Caballo de Troya, otras cuestiones que, bueno, invito a todo el mundo a que lo visite. Y por último voy a poner un vídeo muy bonito, también que me ha parecido pertinente ponerlo. Y es la escena donde Matrix 2, la 2, creo que es la 2. Bueno, ve al oráculo. ¿Es la 2 o es la 1? No lo recuerdo. Bien, y eso que me las he visto muchas veces, pero claro, igual por eso no las distingo en mi corto sistema cerebral. Y bueno, es la escena
famosa donde todas las escenas son famosas de esta saga, donde se reúne con el oráculo y le dice, entre otras cosas, que bueno, que confía en él y la opinión que tiene Neo sobre el oráculo, la información que ella tiene sobre él, pero vamos a poner una parte donde habla de que habla de una cosa que yo creo que es pertinente para este tema. ¿Un caramelo? Tú ya sabes si voy a aceptarlo. Menudo oráculo, si no lo supiera. Pero si tú ya lo sabes, ¿cómo voy a escoger yo? Porque si estás ahora aquí no es para escoger, tú ya elegiste. Has venido a intentar comprender por qué lo hiciste. Aquí en esta parte de la saga, de la historia de Matrix, puesto que las tres primeras, y la cuarta también, las tres primeras, la cuarta pero de otra manera, con un salto en el tiempo, digamos. Tienen relación entre sí estas tres primeras, digamos, son la historia, es una misma historia. Y bueno, aquí parece ser que en esta parte de la historia aún no ha comprendido algunas cosas que debería comprender, debería haber comprendido sobre sí mismo. Es un poco arrogante, ¿no? Por decir, haber comprendido. Debería haber comprendido para que se hubiera realizado antes ciertas cosas. Pero bueno, las cosas son como tienen que ser en cada momento. Y de hecho hay un comentario que le dice el oráculo en esta escena, que está cortada, que estos son unos segundos de la escena nada más. Le dice que bueno, debería saber... No, eso es en otra escena. Y se extraña. Y se extraña y dice, debería saber esto a estas alturas de la vida. Bueno, hablan de una cosa que no me acuerdo. Entonces, lo que le dice... O sea, esta información de esta película, de esta escena, es según la visión de esta película, que yo creo que es fantástica y proporciona una información inmensa sobre lo que es el comportamiento de la mente y de muchos conceptos que nos representan a nosotros y que nos hacen ser como somos, ¿no? Humanos. Y aplicarlos de una manera o de otra es lo que debe dejar de ser subjetivo. El perdón no puede ser subjetivo, si no es perdón. Si no, no es perdón. No puede ser una cosa, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, porque un coche no es subjetivo. Y el querer a alguien no es subjetivo. Hay problemas de personas mentales donde alguien puede hasta creerse que quiere a alguien y hacerle mucho daño físicamente. O incluso matar. La maté porque era mía, ¿no? Joder. Pues cuánto amor, ¿no? Entonces... Voy a poner el vídeo otra vez, hombre. ¿Caramelo? Tú ya sabes si voy a aceptarlo. Menudo oráculo, si no lo supiera. Pero si tú ya lo sabes, ¿cómo voy a escoger yo? Porque si estás ahora aquí no es para escoger, tú ya elegiste. Has venido a intentar comprender por qué lo hiciste. Ya lo hiciste. ¿Y cuándo lo hiciste? Pues antes de venir, no a ese parque, antes de tener esa apariencia, antes de adoptar ese personaje que le llevó a existir en esa realidad. Es decir, confirma la teoría del Tikkun, según el punto de vista de esta película, la información que quiere compartir esta película. Mejor dicho, los que se han encargado de que esta película saliera a la luz. Que no sé si fue, no creo que tengo mis dudas sobre si fueron los directores. Los directores igual lo hicieron porque sabían cómo dirigir, pero a lo mejor no fue idea de los directores. Todo lo que conlleva y todo el mensaje que se quería dar en la película. Bien. Ratifica la información del vídeo anterior
donde en Caballo de Troya, la información que hay en Caballo de Troya sobre este asunto es, ya has decidido, pero ¿cuándo lo has decidido? ¿Hace 10 minutos? No. Entonces, según estas explicaciones, nosotros aparecemos en un sitio donde no existe la imperfección y por las razones que sean, que se nos son borradas de la mente cuando nacemos aquí, decidimos experimentar la vida que cada uno experimenta. Cuando volvemos, recordamos por qué hemos elegido las experiencias que hemos elegido y no otras, y lo entendemos. Hay raras excepciones en las que yo estoy convencido de que ha habido algunas personas aquí que han recordado muchas cosas de las que se nos borra adrede cuando aparecemos aquí, que también está dentro de ese contrato. El autor del libro lo llama la ley del contrato, es decir, todo lo que estamos explicando acerca del tikkun. Antes de nacer se nos dice, se nos propone, ¿te interesa este personaje para experimentar abajo? Está libre la plaza. ¿Qué? ¿Un barrendero? Vale. Pues mira, va a ser hijo único. Luego su padre se va a morir tu padre se va a morir a los 13 años. Luego porque aún no hay nadie viviéndolo. ¿Lo quieres? Sí, le va a pasar esto y lo otro, y va a morir este día, y va a volver este día a casa. Vale, pues me interesa. O no me interesa. Quiero otro. Pero ojo, los que creemos que hacen cosas malas y los que no, según la información que acabamos de leer. Porque para experimentar la imperfección tiene que haber imperfección, tiene que haber gente que muestre que hay mala idea o mentira. Si no, no podemos experimentar el amor a la mentira, según la información que hay en Caballo de Troya, que también lo dice, esto último que acabo de decir. Y tendría sentido. Es decir, yo solo estoy repitiendo palabras y conceptos e información que hay en este caso en esta peli, en Caballo de Troya, en lo que Enrique Corbera piensa, aunque haya sido un vídeo cortito, pero hablaba del olvido según el punto de vista del rencor, ¿no? De yo no olvido como diciendo, si te veo un día te crujo, ¿no? Bien. Es decir, que si volvemos al primer vídeo, estábamos hablando del perdón según Enrique Corbera y posteriormente sobre según el perdón según Caballo de Troya, es la información que hay en Caballo de Troya, según Jesús de Nazaret. Y lo que es el tikkun, el propio maestro en la información que hemos compartido en el vídeo, que es la que existe en los libros Caballo de Troya, 70 veces 7, es decir, porque nos cuesta perdonar, pero porque carecemos de la información. Primeramente carecemos de es decir, carecemos de la información o sea, no sabemos en general que hemos elegido lo que nos va a pasar antes de venir aquí, que ya lo hemos elegido. Donde ha sido el único momento de libertad que hemos tenido hasta el momento, o de momento. Porque aquí la libertad es una utopía, puesto que aquí no se puede obtener toda la información. De donde venimos, sí. Sobre la elección que hacemos acerca de venir aquí, sí tenemos toda la información. Por eso sería como una falta de respeto hacia nosotros mismos, si esta información es cierta, que yo estoy convencido de que es cierta, de que es así. Sería una falta de respeto hacia nosotros mismos hasta pedir perdón. Falta de respeto
tanto, por supuesto, inconsciente, no voluntaria. Y por supuesto, no sería posible el perdón ni la acción de perdonar. Es como si el sol alimentara, ¿no? Aunque hay mucha gente que dice, no, yo no como y el sol me alimenta. Hostia. Bueno, yo creo que da mucha energía la melanina, pero tanto como alimentar, pues si no bebes agua y comes debajo del sol, hay un momento en que ya no lo cuentas. Es decir, mmm, venimos de la perfección a la imperfección. Aquí se nos borra la memoria sobre lo que afirmamos que nos vaya a pasar, que es el ticún. Y uno no puede ni pedir perdón. O sea, uno no puede ni perdonar realmente. Puesto que uno lo ha elegido. Ojo, uno ha elegido que fulanito me haga esto y fulanito ha elegido voy a hacerle eso a esa persona. Y esa persona ha elegido, ya lo he dicho, puede ser como un pinball sideral infinito si me pongo a decirlo muchas veces. Por la gloria de Padre. Entonces, esta es la información que yo quería verbalizar. Me ha servido de mucho. He aprendido mucho verbalizándola, porque una cosa es tener claro el concepto que tiene alguien el concepto que tiene uno con respecto a algo, y otra cosa es verbalizarlo, ponerlo en orden para que a uno se le pueda entender si quiere compartirlo, como es este caso. Hay muchas corrientes donde, bueno, espirituales, modernas, modernistas, Modern Tolkien, Modern Hagen, y otras no tanto, que bueno, que habla mucho del perdón y de cosas que... Pero si uno supiera, es como la información de que, que, que hay en los caballos que hemos visto antes, donde dice que rejuvenecerás si perdonas genuinamente, ¿no? Como lo explica. Hasta la más malnacida de todas las presumidas del mundo y el más malnacido dejarían de no perdonar, es decir, empezarían a perdonar solo para verse más jóvenes. Dice, bueno, si soy más joven, que le den a la maldad, ¿no? No sé, yo creo que tendrían ahí una guerra nuclear contra ellos mismos. Bueno, aparte de esta broma, hemos llegado a la conclusión de que el perdón tiene que ver con el juicio, con no aplicarlo. Y el no perdón tiene que ver con el juicio, mejor dicho. El no perdón tiene que ver con el olvido o no olvido. Y hay un destino. Podemos llamarle ticún, podemos llamarle como queramos. Destino me gusta mucho. Que se cumple sí o sí porque lo hemos elegido nosotros antes. Y la gente, antes de venir aquí, la gente que se encarga de proponérnoslo, como en un tablón de anuncios en los cielos, está este personaje, ¿quién lo quiere? Venga, lo hago yo. Para experimentar todo lo que allí no se puede experimentar, que ese es otro tema. Donde cada uno elegimos lo que nos van a hacer y lo que vamos a hacer. Entonces, no se puede perdonar. Yo pongo un ejemplo y voy a acabar con esto. O voy a poner un ejemplo con los concursos. Podría poner muchos, pero bueno, el otro día lo estaba comentando con un amigo y digo, mira, qué buen ejemplo se me ha ocurrido. De vez en cuando se me ocurren cosas chulas.
muy de vez en cuando. Y es el ejemplo del deporte este que bueno, donde los participantes ofrecen su careto para que les den pues una torta en la cara, pero fíjate, algunos se la habrá dado con toda la fuerza que puedan, ¿no? Gana el que deje grogui al otro, ¿no? Yo no he visto a ninguno decir te perdono, o insultándole al otro, o diciendo mira lo que me has hecho. Y es que me da la risa porque en mi cabeza estoy viendo imágenes sobre ese que he visto de vez en cuando en algún vídeo por ahí bueno, deporte, ¿no? De esas competiciones, joder. Madre mía, no he visto a ninguno decir me tienes que pedir perdón o no sé si perdonarte. Y claro, le dan una torta a uno como un camión y luego el otro dice, espera, que ahora voy yo. Y pone la cara. El que va a ser golpeado pone la cara y vamos, claro que la pone. Es decir, hay un acuerdo previo y saben los dos lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar en cuanto a la acción de la otra persona, que le van a hacer infligir un daño físico. El cuánto ya, eso es lo que no se sabe. Si no, las apuestas en esos deportes pues sería un cachondeo, ¿no? No se piden perdón los boxeadores que se pegan noblemente. Pero bueno, el caso de las bofetadas me gusta mucho porque es que no se piden perdón. Pues si lo hacemos lo ponemos como una cierta alegoría sobre el tikkun o la ley del contrato, que es la que proporciona el tikkun, o es el tikkun, no sabría cómo decirlo. La ley del contrato en la que hemos hablado que uno firma lo que le va a pasar aquí. Pues si hacemos la asociación, yo creo que es fácil entenderlo, el concepto. Lo que es muy difícil es aplicarlo. Eso es lo que creo que es muy difícil y espero y deseo yo aplicarlo todo lo que dé de mi ser y mis posibilidades, porque eso va a ser muy beneficioso para mí mismo. Este vídeo no es la consecuencia de que yo haya alcanzado un nivel que los demás no, de aplicar no, en absoluto. Esto va de que a mí me apetece, yo creo que voy a aprender mucho haciendo estos vídeos y bueno, nos vemos en otro vídeo.